Bienvenidos a nuestro capítulo 20. Ya nos quedan menos capítulos en este Evangelio de Lucas y hoy empieza la sección de Jesús enseñando en el templo de Jerusalén. El Evangelio de Lucas comenzó en Jerusalén con Isabel, luego el nacimiento de Jesús en Belén, que es cerca de Jerusalén. Después pasó a Galilea, donde Jesús hizo su vida pública. Después una gran sección fue el inicio del camino a Jerusalén. Y hoy Jesús entra en Jerusalén y empieza a enseñar en Jerusalén unos días antes de su pasión. Y el Evangelio de Lucas va a terminar en Jerusalén. O sea que hoy entramos en la gran ciudad, la ciudad de Jerusalén, que es de donde nace la misión de la iglesia, el lugar donde Jesús va a morir, resucitar, ascender y enviar el Espíritu Santo. Para que Jesús nos inspire, invoquemos ese Espíritu que descendió sobre los apóstoles en Jerusalén. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Proclamamos Lucas 19:45 hasta el 20:47. Al entrar al templo, se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: Está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y diariamente enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Un día en que Jesús enseñaba al pueblo en el templo y anunciaba la buena noticia, se le acercaron los sumos sacerdotes y los escribas con los ancianos y le dijeron: Dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién te ha dado esta autoridad. Jesús les respondió: Yo también quiero preguntarles algo. Díganme, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento: si respondemos del cielo, él nos dirá: ¿por qué no creyeron en él? Y si respondemos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque está convencido de que Juan es un profeta. Y le dijeron que no sabían de dónde venía. Jesús les respondió: Yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. Y luego dijo al pueblo esta parábola: Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos viñadores y se fue por largo tiempo al extranjero. Llegado el momento, les envió a un servidor para que le entregaran la parte de los frutos que le correspondía. Pero los viñadores lo golpearon y lo echaron con las manos vacías. Envió a otro servidor y también a éste lo golpearon y lo ultrajaron y lo echaron con las manos vacías. Mandó después a un tercero y a él también lo hirieron y lo arrojaron afuera. El dueño de la viña pensó entonces: ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo muy querido, quizás tengan consideración con él. Pero los viñadores al verlo se dijeron: Este es el heredero, vamos a matarlo, y la herencia será nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña lo mataron. ¿Qué hará con ellos el dueño de la viña? Vendrá, acabará con esos viñadores y entregará la viña a otros. Al oír estas palabras dijeron: Dios no lo permita. Pero fijando en ellos su mirada, Jesús les dijo: ¿qué significa entonces lo que está escrito? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. Los escribas y los sumos sacerdotes querían detenerlo en ese mismo momento, porque comprendían que esta parábola la había dicho por ellos, pero temieron al pueblo. Ellos comenzaron a acecharlo y le enviaron espías que fingían ser hombres de bien, para lograr sorprenderlo en alguna de las afirmaciones y entregarlo al poder y a la autoridad del gobernador. Y le dijeron: Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud, y que no tienes en cuenta la condición de las personas, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Nos está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su astucia, les dijo: Muéstrenme un denario. ¿De quién es la figura y la inscripción que tiene? Del César, respondieron. Jesús les dijo: Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así no pudieron sorprenderlo en ninguna palabra delante del pueblo, y llenos de admiración por su respuesta,
tuvieron que callarse. Se le acercaron algunos saduceos que niegan la resurrección y dijeron, Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano para darle descendencia se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero. Y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieran por mujer? Jesús les respondió, en este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir, porque son semejantes a los ángeles, y al ser hijos de la resurrección son hijos de Dios, que los muertos van a resucitar. Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Todos en efecto viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien, y ya no se atrevían a preguntarles nada. Jesús les dijo entonces, ¿cómo se puede decir que si el Mesías es el hijo de David, si el mismo David ha dicho en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y dijo a los discípulos de manera que lo oyera todo el pueblo, tengan cuidado de los escribas, a quienes gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fijen hacer largas oraciones. Esos serán juzgados con más severidad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Veneramos la palabra. Muy bien, hermanos, empieza ahora esta que se llama la alianza de Jesús en el templo. El templo de Jerusalén era una figura muy importante de la religión judía, era el templo, el lugar religioso más importante que los judíos visitaban una vez al año. Por eso Jesús, sabemos que en su vida, todos los años, él visitaba este templo. Pero esta entrada en el templo va a ser una entrada especial, porque luego de estos días él va a morir crucificado en Jerusalén. Entonces lo primero que él hace es purifica el templo. En el versículo 45 del 19, esta escena está en el Evangelio de Juan, en el inicio, pero aquí en Lucas aparece hacia el final. Y fíjate lo que dice el versículo 47. Diariamente enseñaba en el templo. Y acá vamos a ver que hay un grupo que no escucha, que son los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo y buscaban cómo matarlo. Este grupo se llama el Sanedrín. El Sanedrín era el consejo de los 72 ancianos, constituido por los escribas, los sacerdotes y los saduceos, que van a ser los que se oponen a la enseñanza de Jesús. Entonces, él enseñaba todos los días en el templo. Entonces, el primer grupo, el Sanedrín, los sumos sacerdotes, los escribas, los saduceos, no lo escuchaban, querían matarlo, pero el pueblo estaba pendiente de sus palabras. El pueblo estaba pendiente de sus palabras. El pueblo escuchaba con atención. Entonces Jesús les habla a este grupo en estas 3 enseñanzas. De vuelta, empieza versículo 1, capítulo 20. Jesús enseñaba al pueblo en el templo y anunciaba la buena noticia. Se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos y los del Sanedrín y les cuestionan acerca de su autoridad. ¿Con qué autoridad haces esto? Y Jesús les da ahora 3 enseñanzas a los miembros del Sanedrín. Primero les cuenta la parábola de los viñadores homicidas. Hay un hombre que tiene una viña y los que trabajan en la viña se rebelan, no quieren entregar el dinero o los frutos. Entonces decide mandar a su hijo, que se cansó de mandar a servidores y que los maltraten. Es un símbolo de los profetas. Y el hijo es un símbolo de Jesús. Voy a enviar a mi hijo muy querido. Pero también al hijo muy querido lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. O sea que Jesús está anticipando lo que el pueblo judío, por medio de los fariseos y los escribas y los saduceos, van a hacer en su crucifixión. La segunda enseñanza es la de la autoridad. Ellos, o sea, el Sanedrín, mandaron espías
que fingían ser hombres de bien, para lograr sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones, para entregarlo a la autoridad del gobernador. O sea que ellos le tenían miedo al pueblo, entonces envían espías y su objetivo es tener pruebas y delatarlo frente al gobernador. ¿Quién era el gobernador? Era la autoridad romana, Poncio Pilato. Y acá le ponen como una trampa estos espías. Le dicen, maestro, sabemos que enseñas con rectitud, son todas palabras falsas. ¿Hay que pagar el impuesto al César o no? Fíjate, Jesús, conociendo su astucia, Jesús ve el corazón, ve lo más profundo del ser humano, les dijo, denme una moneda, un denario, que era igual a un día de trabajo. ¿Y quién es la figura? Del César. Entonces Jesús dice esta famosa frase, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y así no pudieron sorprenderlo en ninguna palabra delante del pueblo. Llenos de admiración por su respuesta, tuvieron que callarse. Les sorprendió y les admiró la astucia de Jesús y los dejó calladitos. Pero además de contestar a los espías que los fariseos mandaron, Jesús enseña algo muy importante para los cristianos. Él dice que el cristiano vive en el mundo y tiene que respetar el pago de los impuestos. Es una enseñanza que después el cristianismo va a desarrollar. Por ejemplo, San Pablo en Romanos 13:5 dice, es necesario someterse a la autoridad. Ustedes deben pagar los impuestos. Los impuestos. Los gobernantes, en efecto, son funcionarios al servicio de Dios, encargados de cumplir ese oficio. Den a cada uno lo que le corresponde. Entonces, San Pablo y Jesús acá nos enseña que un cristiano en el mundo obedece a las autoridades, tanto en cuanto esa obediencia nos lleve a hacer actos inmorales o cumplir leyes que no nos llevan a vivir el cristianismo. Pero si las leyes son correctas, debemos someternos a la autoridad, debemos pagar los impuestos. Y debemos ver la autoridad como alguien que sirve en nombre de Dios. Muy bien, la tercera enseñanza, primero los viñadores homicidas, después la autoridad y el pago de los impuestos. La tercera es la resurrección de los muertos. Ahora son los saduceos, que era como un grupo dentro del Sanedrín, que no creían en la resurrección. Solo leían los 5 primeros libros de la Biblia que se llama la Torá. Entonces le cuentan la historia de una mujer que se va casando con cada uno de los hermanos. Y le preguntan qué pasa cuando llegan cuando resucitan los muertos. Ellos no creían en la resurrección, pero les pone esta trampa a Jesús. Y Jesús les enseña que el casamiento es para esta vida. En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero en el mundo futuro no se casan. ¿Por qué? Porque van a casarse con Dios, en cierto sentido. Y después les revela la realidad de la resurrección. Que los muertos van a resucitar. Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza cuando llamó al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea, cuando a Dios le habla a Moisés en la zarza, él se revela como el Dios de Abraham, que ya había muerto, el Dios de Isaac, que ya había muerto, y el Dios de Jacob. O sea que dice, Moisés, estas 3 personas que se han muerto, siguen vivas en mi presencia, están en mi presencia. Él no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. En efecto, viven para Él, viven para Dios. O sea, le revela la continuidad de la vida después de la muerte. Dios a Moisés, y esto es lo que Jesús está citando y enseñando a los saduceos. O sea, también está anticipando ya su propia resurrección. Y dice que los escribas, después de esta respuesta, no se atrevían a preguntarles nada. O sea, Jesús era una persona muy astuta. Finalmente Jesús les dijo, dice, cita el Salmo 110, que dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Es una referencia a la ascensión. Siéntate a mi derecha. Jesús está sentado a la derecha del Padre. Que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Entonces fíjate que con estas 3 enseñanzas de los viñadores homicidas, el pago de la autoridad, la resurrección y la ascensión, Jesús está hablando del misterio pascual. Está hablando de su cruz,
que como mataron al hijo del dueño de la viña, lo van a matar a él. Está hablando de su resurrección, cuando le enseñó a los saduceos y citó el paisaje de Moisés. Y está hablando de su ascensión, citando el Salmo 110. O sea que Jesús, días antes ya en el templo, anticipa el misterio pascual. Y después termina el capítulo advirtiéndonos que tengan cuidado. A los discípulos le dijo, tengan cuidado de los escribas. Y denuncia su falsedad. Muy bien, ¿qué podemos sacar de este pasaje? En primer lugar, admirar al Señor. La astucia, qué capacidad de responder, capacidad de no ser, de no enojarse. Y segundo, en este pasaje vemos cómo Jesús siempre se anticipa. Lo que le va a suceder, Él ya lo profetiza en cierto sentido. Muy bien, oremos. Señor, danos la gracia de ser tus discípulos. Tú que enseñas diariamente en el templo, ahora enseñas diariamente en la iglesia. Ayúdame a escuchar tu palabra, a no cuestionarte, a no ser como estos escribas, estos saduceos, que siempre tienen sospecha. Ayúdame a ser un discípulo que está siempre pendiente de tus palabras. Amén. Hermano y hermana, que tengas un buen día. Nos reencontramos mañana.